días a todos. Es un verdadero placer volver a encontrarnos en Mar del Plata y dar comienzo a este segundo día del coloquio con una conversación nada menos que con Xavier Sala Martín, que ya está conectado con nosotros. Hola Xavier, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias. Es realmente un placer que puedas disponer de este tiempo para conversar con nosotros acerca de los desafíos, pero sobre todo de las oportunidades que presenta este nuevo contexto en el que nos toca tomar decisiones. Y digo que es un contexto muy particular porque confluyen el potencial de una revolución tecnológica sin precedentes, los aprendizajes que todos hemos tenido en la pandemia y también el impacto de la guerra. Por eso quisiera comenzar, si te parece bien, pidiéndote que nos cuentes cuál es tu mirada, cuál es tu visión en términos geopolíticos y económicos de este mundo que viene. A ver, buenos días a todos y gracias por la oportunidad, por la invitación. El debate económico a corto plazo es un poco distinto del debate económico importante y el debate económico a medio y largo plazo sobre cuáles son los factores que van a determinar la economía del futuro. A corto plazo todavía estamos hablando de COVID porque China sigue con su política de COVID cero y como centro mundial de producción que es, pues cada vez que hay un confinamiento de una región industrial de China, pues esto afecta a todo el mundo. Obviamente a corto plazo el debate es la guerra, las implicaciones que esto tiene sobre el mundo de los alimentos, sobre el mundo de la energía, sobre Europa en general y sobre el gasto público y el gasto militar en general. Y el tercer gran debate que hay hoy día es el debate de la inflación, de si es temporal, si es permanente, si los tipos de interés van a tener que subir mucho, si van a tener que subir poco, si va a implicar una gran recesión, una pequeña recesión. Especialmente atentos estamos todos a los países con una gran deuda, porque esto de subir los tipos de interés cuando hay una gran deuda nos lleva a los años 80 y a la década perdida, que todo fue originado por una subida de tipos de interés en un mundo enormemente endeudado. Todo esto son los debates de la actualidad, pero son debates a corto plazo. Yo creo que a medio y largo plazo lo que va a determinar la forma de la economía mundial son cuatro factores que son un poco distintos. El primero es el futuro de China. En el futuro de China, por primera vez en décadas, China no es el país que más crece en Asia, no es la locomotora de Asia. China parece finalmente estar en problemas después de que los agoreros han dicho muchísimas veces que China estaba en problemas y de que venía la gran recesión en China. Hoy día, por culpa de que siguen con esa política absurda de déficit de COVID cero, que implica confinar grandes zonas industriales durante un par de meses cada vez que sale un brote de COVID, y por culpa de que en las últimas décadas han tenido una política de fomento de la inversión, básicamente hacer muchas fábricas que a corto plazo eran la propia construcción de las fábricas la que mantenía la demanda, pero ahora estas fábricas tienen que producir y hay un exceso de producción, ¿no? Hay un exceso de producción en China. El ejemplo más claro es el exceso de producción en el mundo inmobiliario. Hay una burbuja inmobiliaria alimentada por créditos bancarios que todo esto puede acabar colapsando. De hecho, ya ha habido algunas empresas grandes como Evergrande que han colapsado. Y esto es muy importante porque China es un gran consumidor de productos del mundo emergente, entre los que destaca Argentina, y por lo tanto lo que pase en China va a afectar a una gran cantidad de países alrededor del mundo. Está por ver si va a volver a ser ese motor que ha sido durante 20, 30 años para el mundo emergente. El segundo, la tendencia que estamos viendo y que va a determinar el futuro del mundo es lo que se llama la desglobalización. En el año 1990 creamos un mundo, 1990, cuando cae el muro de Berlín,
se desintegra la Unión Soviética y el mundo se integra en una gran cadena de valor añadido que llamamos hiperglobalización o globalización, donde, digamos, estos enormes barcos con enormes containers pues circulan de un sitio a otro del mundo, llevando componentes, ¿no? Una bicicleta tiene 300 componentes fabricados en 25 países del mundo, pues los componentes van de un sitio para otro en estos containers, luego llegan a un sitio que normalmente es la China, donde se ensambla la bicicleta, se vuelve a poner en un container y se va al mercado final. Este mundo que funcionó muy bien, basado en la teoría de Toyota del just in time, que todo llegue a tiempo, todo este mundo empezó a colapsar con la crisis de 2007. China dependía mucho del mercado europeo y americano. Cuando estos entran en crisis, dicen, uy, 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 no podemos confiar en este oeste, ¿no? En este occidente que es demasiado vulnerable y por lo tanto empiezan a intentar separarse del mundo, intentan esa política de inversión que decía antes, hacerlos ellos mismos y comprar ellos mismos sin depender de fuera. Las cosas se empeoraron cuando en el año 2016 en Estados Unidos, después de 200 años de tener presidentes hombres de color blanco y de tener uno de color negro en el año 2008, pues en Estados Unidos decidieron contratar a un presidente de color naranja que básicamente daba todas las culpas de los problemas americanos a los chinos y empezó una guerra comercial absurda que siguió con la separación. Todo esto empeoró con el COVID. El COVID nos dimos cuenta que este sistema que funcionaba bien mientras funcionaba, de que todo llegaba a tiempo, pues era muy frágil, porque cuando se confinaba una zona de China, pues, o se confinaba Taiwán, o se confinaba cualquier país, pues la cadena de producción se paraba. Y esto todos vimos las fotos de centenares de barcos esperando a ser descargados en ciudades confinadas, y por lo tanto este sistema que habíamos construido, que era muy eficiente, era muy frágil. Y ahora las grandes empresas están intentando, pues, diversificar. En lugar de tener un gran centro de producción de microchips, pues ahora quieren tener 3 o 4 por todo el mundo, ¿no? Y hemos pasado del just in time al just in case, ¿no? Por si acaso confinan Taiwán, necesitamos una fábrica de microchips en Estados Unidos, porque si no, confina Taiwán y las fábricas americanas tienen que parar. Todo esto es un problema, pero también es una oportunidad, porque una gran parte de la industria se está repatriando hacia los países, digamos, que lo perdieron en los años 70 y 80, pero también estas industrias están mirando a ver si pueden ir a países cercanos, porque en los países, digamos, de mercado los salarios son muy altos, pues vamos a ver si vamos a poder ir cerca, no estando en Asia, sino cerca de Estados Unidos, cerca de Europa. Y en lugar de reshoring, en lugar de repatriar, pues vamos a nearshoring o friendshoring, vamos a llevarlo cerca. Y esto es una gran oportunidad para países que geográficamente están cercanos a los Estados Unidos. La gran tendencia que estamos viendo es el aumento brutal del gasto público. El sector público se está haciendo grande, lejos queda ya la época en la que digamos, los europeos intentaron luchar contra la crisis con una moderación, lejos está, con una moderación o con una austeridad. Lejos queda la época en la que de la gran moderación, donde el gasto público era reducido, el mercado básicamente decidía qué se hacía y los gobiernos de todo el mundo, incluso los halcones del pasado, como Alemania, pues están replanteándose con, digamos, la estrategia del gasto público. O todos hemos visto los enormes gastos necesarios que ha habido para deal con el COVID, gastos en sanidad, los rescates que ha habido, planes de billones y billones de dólares o de euros en rescatar a la gente o a las empresas que sufrían por el COVID. También se están gastando enormes cantidades de dinero en transiciones públicas, en transiciones energéticas, perdón, y ahora nos viene el enorme gasto a medida que el baby boom se empieza a jubilar. Vamos a tener un enorme gasto sanitario y un enorme gasto en pensiones que básicamente
digamos, van a hacer que el gobierno, el Estado, se haga grande después de décadas en las que habíamos pensado que lo mejor es que el gobierno pues fuera pequeño y eficiente, pues se dispara el gasto público, se dispara de nuevo los déficits y con ello se dispara la inflación, porque una de las causas de la inflación fue que la reacción de los gobiernos, la reacción que yo creo que fue correcta de los gobiernos al COVID, fue aumentar los déficits. Estos déficits aumentan la demanda y al aumentar la demanda, obviamente, suben los precios. Y la cuarta tendencia, la ha mencionado ahora mismo la presentadora, es que mientras todos estamos ocupados en el COVID, en la guerra, en China, en la globalización, pues tecnológicos, digamos, las empresas tecnológicas han seguido su rumbo, ¿no? su destino. Antes del COVID, recordad, todos hablábamos de la cuarta revolución industrial, la revolución digital, la inteligencia artificial, la revolución de la manipulación genética, la desintermediación, la revolución en las fintechs, es decir, una gran revolución tecnológica que al final la tecnología es lo que determina cómo funciona la economía, pues estos han seguido, y mientras nosotros estamos ocupados en el COVID, la tecnología ha seguido y obviamente la tecnología será también un gran determinante de cómo va a funcionar la economía en un futuro próximo. Súper interesante esto que nos comentás, estas 4 grandes tendencias. Entonces, una posible crisis de China, una desglobalización con un nearshoring que de alguna manera representa oportunidades para países emergentes que podrían llegar a ser atractivos a la hora de una relocalización de ciertos componentes, todo lo que tiene que ver con la tecnología y también con el aumento del gasto público. Este contexto hace que se vuelvan a poner sobre la mesa algunos debates que tienen que ver con el rol de los gobiernos. Hablábamos hace un par de días respecto de este tema y vos comentabas que algunas discusiones que estaban de alguna manera cerradas vuelven a estar sobre la mesa. ¿Querés contarnos un poquito cuál te parece a vos, cuál es tu opinión respecto del rol de los gobiernos, tanto centrales como de los gobiernos emergentes, como para poder mitigar, por un lado, los impactos negativos y por el otro lado, capitalizar las oportunidades? Sí, a ver, hasta hace muy poco, hasta hace 5 años, la palabra política industrial en el mundo económico, no en los gobiernos de izquierdas del mundo, sino en el mundo de los economistas, era una palabra que ya no tenía ningún sentido. Nadie se planteaba políticas industriales. La política industrial es aquella política según la cual el gobierno pues dice, ¿no?, qué sectores de la economía vamos a priorizar, vamos a ayudar, vamos a subsidiar, vamos a poner regulación, vamos a protegerlo para que no tenga competencia de fuera, vamos a hacer grande el sector que sea, el sector automóvil, el sector de la soja, el sector del plástico o el de los microchips, da igual. Esto que, digamos, en los años 50, 60 estaba de moda, se vio que era un gran fracaso, que la mayor parte de países que lo habían probado habían fracasado. Sí que había algunos que parecía que habían funcionado, Corea, Taiwán, Japón, pero esta política cayó en descrédito y desapareció incluso de los libros de texto. Pero últimamente la cosa ha vuelto. Y incluso países donde esta palabra era tabú, como los Estados Unidos, todos sabéis que en Estados Unidos el gobierno ha decidido pues repatriar, el gobierno mismo repatriar las fábricas de microchips, por ejemplo, porque no quieren quedarse sin microchips cuando hay un confinamiento o una huelga o un tsunami o lo que sea en Taiwán y en Corea, que son los dos grandes productores. Pues ahora de repente los gobiernos deciden. En Europa están todos planteándose, digamos, la transición energética teledirigida por el gobierno. Y por lo tanto está de vuelta la intervención del Estado en los libros de texto. Digamos, de intervención del Estado, no en el sentido argentino, ¿eh? Digamos, si Argentina tuviera que hacer lo que se está diciendo ahora, incluso Argentina tendría que moverse hacia la derecha, digamos, porque está tan extremadamente hacia la izquierda que incluso lo que se propone hoy sería liberalizar para Argentina. Pero la idea es esta. Yo creo que esto es un error.
Digamos, hay un debate económico en el cual hay gente que dice que esto está bien. Yo creo que el papel del gobierno no debe ser este. El papel del gobierno tiene que ser establecer las bases para que la economía sea productiva, para que la economía sea competitiva. Esto quiere decir instituciones digamos, razonables, que no haya corrupción, que la independencia judicial sea verídica, que no haya excesiva regulación, que los mercados laborales funcionen, que el capital humano esté ahí, que haya ingenieros y gente, digamos, que la industria necesita, que los mercados financieros estén ahí, pero, digamos, el que escoja el sector no debe ser el gobierno, sino que deben ser las empresas. ¿Por qué? Pues primero porque el gobierno no sabe. El gobierno no sabe. Incluso en los países que parece que sí que saben, antes hablaba de Taiwán o de Corea, ¿os habéis fijado que en Taiwán no hay industria del automóvil? No hay industria del automóvil, no porque el gobierno dijera, no, esto se lo vamos a dejar a los coreanos o a los japoneses, no, ellos intentaron, pero fracasó. En Taiwán fracasó, en Corea no fracasó, entonces ¿va a fracasar en Argentina si intentamos hacer coches en Argentina? ¿Qué industria va a triunfar en Argentina? ¿Qué empresarios van a tener la dedicación, la voluntad de seguir invirtiendo, trabajando cuando haya problemas en un sector específico? Si uno no tiene la voluntad, las ganas de seguir adelante cuando hay problemas, porque habrá problemas, se escoja el país, el sector que se escoja, pues la cosa no va a funcionar. Los gobiernos van a cambiar de dirección. Uno va a decir, vamos a hacer plásticos, los otros van a decir, no, ¿sabes qué? Plásticos no, vamos a hacer soja. Y el otro dirá, no, ¿sabes? Soja no, vamos a hacer automóviles. Los gobiernos no tienen la determinación que tienen los empresarios y sobre todo no tienen los incentivos. No saben, no tienen la determinación y no tienen los incentivos. Cuando los indios, cuando los ingleses llegaron a la India, cuando intentaron explotar la colonia de la India, se encontraron con un gran problema de las cobras. Había millones y millones de serpientes venenosas y decidieron solucionar este problema dando un subsidio a cualquier persona que les trajera una cobra muerta. Tú me traes una cabeza de cobra muerta y te doy 1000 rupias. Ellos pensaban que los indios empezarían a matar cobras por todas partes y que en 4 días se acabarían las cobras. Lo que pasó fue una reacción inesperada de los indios, que se dieron cuenta que cada cobra obviamente pone 40 huevos de cobra cada año. Normalmente estos huevos son devorados por los depredadores y no sobreviven todos, pero si tú los cuidas, pues el año que viene tendrás 40 cobras, no una. Y el año siguiente 40 por 40 y al siguiente 40 por 40 por 40. Total, que los indios empezaron a cuidar cobras, a criar cobras y el número de cobras no solo no bajó, sino que se multiplicó. Los indios seguían vendiendo cabezas de cobras muertas, pero en las cobras que estaban criando ellos, el número de cobras en la selva, digamos, seguía siendo las mismas y los indios y el gobierno inglés seguía pagando y cuanto más pagaba, más cobras había. Al final decidieron que el programa no funcionaba, lo cancelaron, los indios que ya no tenían necesidad de criar cobras las soltaron y al final había más cobras que al principio. Esto es un ejemplo de lo que los economistas llamamos la ley de las consecuencias inesperadas. El gobierno puede decidir hacer una cosa, vamos a eliminar cobras, puede parecer que es una buena idea y los economistas te dirán, pues sí, los incentivos están ahí, pero sale totalmente lo contrario de lo que esperabas. Cuando los gobiernos se meten en cosas que no están preparados para hacer, como es administrar empresas, la cosa sigue acabando mal. Pero, insisto, esta es mi visión. En el mundo de hoy, el debate vuelve a estar sobre la mesa. Súper claro el mensaje respecto de este tema. Aprovecho para consultarte por 2 sectores en los que Argentina tiene grandes oportunidades de producir en forma muy competitiva y en grandes volúmenes. Y últimamente escuchamos muy frecuentemente acá una frase que es que el mundo juega para la Argentina porque demanda justamente esos sectores que son la energía y los alimentos. En función de
las tendencias que vos estás viendo en el mundo. ¿Eso es así? ¿Hay realmente una oportunidad súper importante para la Argentina en potenciar estos sectores? Y si es así, ¿qué deberíamos hacer para capitalizar esta oportunidad? Bueno, la oportunidad está ahí, no sabemos si es muy, digamos, temporal o de medio y largo plazo. Es verdad que Argentina es un gran productor de energía y de alimentos y es verdad que hoy, digamos, están sobre la mesa estos grandes sectores. Lo que no está muy claro es si esto va a seguir siendo así a medio y largo plazo. Es decir, por culpa de la guerra de Ucrania, pues, y digamos la falta de suministro de gas de Rusia a Europa, pues el gas se ha puesto de moda, pero para poder aprovechar esto uno tiene que ser capaz no de tener gas, sino de tener gas, de licuarlo y de llevarlo a Europa. Y no sé si a corto plazo Argentina está preparada para ello. Es verdad que por culpa también de la guerra de Ucrania, todos sabemos que tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de alimentos, la disrupción de la producción de alimentos, sobre todo de grano, pues hace que, digamos, la cantidad disponible de alimentos en el mundo pues haya bajado, porque el Producto Interior Bruto de Ucrania va a caer un 30%, los rusos dicen que el suyo solo un 10%, pero seguro que va a ser más. Esto presenta una oportunidad para los países que producen alimentos a corto plazo, pero insisto, uno tiene que ser capaz de no solo producirlos, sino llevarlos a los sitios donde hasta ahora los llevaban digamos, las empresas de Ucrania y de Rusia. Todo esto, digamos, está por ver si este boom energético y este boom alimentario es de corto plazo o de medio plazo. Por ejemplo, Argentina es un gran productor de soja, un gran consumidor de soja es China. Y como decía antes, si realmente China acaba teniendo problemas o tiene más problemas de los que está teniendo hasta ahora, pues está por ver si la demanda de China se va a mantener o no se va a mantener a medio plazo. La energía, antes explicaba que sí, digamos a corto plazo los europeos están locos buscando gas por todas partes porque se les ha disrupcionado la oferta que viene de Rusia, pero también sabemos que están haciendo un plan de energías renovables en el cual están gastando 750.000 millones de euros, 750.000 millones de euros, que básicamente lo que están buscando es buscar energías que prescindan sobre todo de carbón y petróleo, pero también a medio plazo de gas. Y por lo tanto está por ver si el gas argentino al final, cuando consiga, digamos, entrar digamos, en cantidades masivas a la cadena mundial, si será necesario o será demasiado tarde. Por tanto, sí, hay oportunidades, pero, digamos, yo no sé si el mundo está jugando tan claramente a favor de Argentina a medio y largo plazo. Lo que uno tiene que mirar siempre es el medio y largo plazo. El corto plazo, la guerra puede acabar la semana que viene, la inflación puede acabar la semana que viene, el COVID puede acabar la semana que viene, pero las tendencias a medio y largo plazo juegan a favor de Argentina solo si, digamos, la sociedad argentina, que incluye las empresas, pero también los gobiernos, hacen los deberes. Y los deberes es lo que decía antes, crear las bases, sentar las bases para que la economía sea competitiva, para que, digamos, las instituciones funcionen, los mercados laborales funcionen, la educación funcione, los mercados financieros funcionen. Si todo esto funciona, entonces las empresas que sean listas y tengan digamos, capacidad, pues podrán aprovechar las grandes oportunidades que da el mundo. Si esto no se da, el mundo no va a jugar a favor de Argentina. El mundo jugará a favor de Argentina si los argentinos juegan bien. Si no, también van a perder este mundial. Si nosotros pensamos justamente en estar preparados y en poder capitalizar oportunidades de largo plazo, además de estas bases de funcionamiento que tienen que ver con lo institucional, con reglas de juego,
y demás. ¿Qué deberíamos desarrollar? Y acá estoy pensando en algo que vos escribiste que tiene que ver con la innovación, la tecnología y la educación. ¿Qué rol juegan estos factores? ¿Hay otros que deberíamos tener en cuenta también? Sí, a ver, a largo plazo todo es innovación. A largo plazo, la diferencia entre el mundo de 2022 y el mundo de 1922, la gran diferencia es la tecnología. Y por lo tanto, la clave a medio y largo plazo siempre es la tecnología. Y entonces uno debe preguntarse si si un país, ¿no? Un país debe preguntarse si es capaz de generar esta tecnología. Y esto no quiere decir tener a gente muy lista o muy preparada para desarrollar nuevas tecnologías. Yo creo que el ejercicio es el siguiente. Imaginaos que Jeff Bezos, ¿no? El creador de Amazon, hubiera sido argentino. Con la misma capacidad intelectual, con los mismos conocimientos, con las mismas ganas de trabajar, pero en lugar de ser de Estados Unidos, hubiera sido argentino. Hoy día tendríamos Amazon, y si la respuesta es no, que la respuesta es no, ¿por qué no existiría Amazon hoy? Y la respuesta es que fallarían muchas de las cosas que he mencionado antes. No habría encontrado, por ejemplo, en los años 90, cuando empezó Amazon, no habría encontrado las infraestructuras necesarias para funcionar. Argentina iba rezagada en una tecnología clave del momento, que era Internet. No hubiera encontrado el apoyo financiero. El sector financiero estaba demasiado dominado por unos bancos que estaban haciendo quiebra en Argentina. Que estaban quebrando en Argentina, no hubiera encontrado la regulación. No hubiera encontrado la regulación. La gente, digamos, los poderosos del momento hubieran dicho esto es competencia desleal a los comercios que existen hoy día en la ciudad de Buenos Aires, y como no podemos tolerar esta competencia desleal, hay que castigar a estos tipos que están intentando vender por internet sin tener que pagar locales y además poniendo, digamos, sus ganancias poniéndolas en un país europeo que no tiene impuestos. Vamos a castigar, vamos a impedir que esto pase. Es decir, cuando uno se pregunta si Jeff Bezos hubiera sido argentino, ¿tendríamos Amazon? ¿O por qué no tendríamos Amazon? Cuando encuentra las respuestas, uno encuentra lo que Argentina tiene que hacer. Si queremos que Argentina sea innovadora en la siguiente generación de innovaciones, que no tienen por qué ser de tecnologías de marketing, ni de telecomunicación, ni de alta tecnología, puede ser tecnologías alimentarias. Pero si uno quiere preguntarse, digamos, por qué Jeff Bezos no lo hubiera hecho en Argentina, cuando encuentre la respuesta, allí es donde el gobierno argentino y la sociedad argentina tiene que intervenir. Vosotros mismos encontraréis las claves si os hacéis esta pregunta. Es súper interesante lo que mencionás porque si bien todas estas condiciones que mencionás no están en el nivel de lo que quisiéramos y de lo que podríamos ser, tenemos 11 unicornios ya en Argentina, con lo cual podemos imaginarnos el enorme potencial que tiene también el sector de la economía del conocimiento si logramos potenciarlo todavía más. Tenéis 11 Finalmente, unicornios y tenéis una gran cantidad de argentinos trabajando en Estados Unidos, en Silicon Valley, que también os deberíais preguntar por qué están ahí y no en Argentina. muy ciertamente. Finalmente, me encantaría seguir charlando mucho tiempo más, pero nos va quedando poquito tiempo. Tenemos aquí en la sala 800 líderes empresariales, políticos, sindicales, sociales, y me encantaría preguntarte o pedirte que nos dejes un mensaje para todos nosotros. ¿Qué podemos hacer los líderes en este momento tan particular que nos toca vivir? Bueno, yo creo que sería importante tener una visión de país. Una visión, me da mucho la impresión de que en Argentina en las últimas décadas, pues la política ha ido por un lado, la empresa ha ido por otro, la sociedad ha ido por otro, no hay una visión de país. Recordad cuando los rusos enviaron Sputnik, ahora el 4 de octubre
de 1957, o sea, se acaba de producir el aniversario. La reacción de los Estados Unidos, recordad, fue: crearon la NASA y el presidente Kennedy, digamos, con el miedo de que lo que venía encima, hizo aquel gran discurso de vamos a llevar un hombre a la luna y regresarlo sano y salvo antes de que acabe la década. El país entero se unió en torno a un objetivo. Las universidades, las empresas, el gobierno, todos los científicos, todo el mundo con el objetivo de enviar un hombre a la luna y regresarlo. Aquello fue una inutilidad, no es muy útil enviar hombres a la luna, pero esto es un ejemplo de lo que puede pasar cuando todo el país va al unísono. Y a mí me da la impresión de que lo que debería hacer Argentina es encontrar ese objetivo. Ese objetivo debería ser: vamos ya a dejar de ser un país emergente para emerger de una vez por todas. Argentina ha sido el país que más promesa tenía, el que más potencial tenía hace ya 100 años, y este potencial nunca se ha realizado. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo en realizar, en tener un objetivo común, un sueño de país para lograrlo? Sin este sueño de país no va a ser posible. Sin este sueño de país no va a ser posible. Sin este sueño de país, si cada uno va por un lado, si no se ponen de acuerdo los diferentes estamentos de la sociedad, no se puede conseguir. Todos los países que han tenido grandes éxitos han tenido las ideas claras, lo que querían. Y me da la impresión que Argentina, como país, yo sé que los empresarios, como empresarios, tenéis las ideas claras, igual que el gobierno y también tienen sus ideas claras, pero no son las mismas. Hasta que no haya un sueño de país, no podéis realizar, digamos, beneficiaros de las oportunidades. Como ya he explicado, hay muchas oportunidades, es un mundo lleno de oportunidades, están cambiando las cosas como hacía muchas décadas que no cambiaban. Hay muchas oportunidades, pero solo los países que las sean capaces de aprovecharlos van a salir ganando. A los demás les va a pasar el tren por delante otra vez y van a volver a perder el tren de la historia. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Xavier, por este último mensaje. Un sueño que podamos compartir todos los argentinos, y este coloquio está buscando justamente que podamos encontrarnos y encontrar oportunidades en las que todos podamos ceder para crecer. Muchísimas gracias por esta conexión. Gracias a vosotros, y a ver si el año que viene puedo venir en persona, como ya vine hace años. Porque este año no ha podido ser y he tenido que hacer a través de esta maldita cámara, pero me gustaría poder volver y abrazaros a todos y saludaros en persona. Esperemos que pronto puedas estar acá con nosotros y que podamos abrazarnos justamente y volver a escucharte. Siempre es un placer. Muchísimas gracias. Gracias.